¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cabargas y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha estado instalado en nuestro país en la palestra de manera importante, de manera más intensa durante los últimos 20 años. Hablamos de educación, pero a pesar de que las últimas 2 décadas han estado marcadas por este tema, uno de los estamentos de la educación muchas veces no se le ha mirado como merece, es la educación parvularia. Y para dialogar acerca de eso, de los desafíos que tiene nuestro país, le vamos a dar la bienvenida a José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Choshuenco. José Manuel, muchas gracias por este diálogo con Entrevistas CNN. Hola Nicolás, muchas gracias por el espacio-tiempo. No, por favor, es todo un placer. ¿Concuerdas con esta máxima, ¿no?, de que la educación ha sido tema importante de diálogo a nivel público durante los últimos 20 años, pero muchas veces en la educación parvularia no se le pone el acento, ¿no? Sin duda, la educación inicial, educación parvularia también, ¿cierto? Sobre todo donde estamos nosotros, que es de 0 a 4 años, que es el nivel que se conoce como sala cuna de nivel medio, el jardín infantil, es en la ecuación de la educación probablemente el que está más replegado, el que va más atrás en cuanto a recursos, en cuanto a financiamiento estatal, ¿cierto? En cuanto a desarrollo. Sin embargo, la ciencia es súper clara en que es el espacio de tiempo más rentable socialmente en cuanto a la inversión pública. O sea, se habla de $7, $6 por dólar invertido, ese número ha ido subiendo con los años, estamos cerca de 10. Y eso tiene una explicación biológica, tiene una explicación neurológica, y tiene que ver con que la plasticidad neuronal en la primera etapa del desarrollo de un ser humano es mayor, y eso se va con el tiempo haciendo cada vez menor. Por lo tanto, es en los primeros años de vida, incluso no podría hablar de los primeros 1000 días, donde hay que hacer un tremendo esfuerzo porque se instalan capacidades en el ser humano. Háblanos un poquito acerca de esta campaña que está lanzando la fundación en la que eres parte, director ejecutivo. Asistir es crecer. Y en la información que nos compartieron decían que la crisis tiene más de 390.000 niños fuera del sistema de la educación parvularia. Cuéntanos algunos detalles en relación a eso. Mira, lamentablemente, pese a que tenemos en Chile una baja natalidad relevante, que es un gran problema que vamos a tener que enfrentar como sociedad, hoy día estamos en 0,95 niños por mujer en edad fértil, en circunstancias que hace 5 años teníamos una tasa cercana al 2. Pese a eso, la cobertura, o sea, la cantidad de niños en etapa de 0 a 4 años que está inscrito en la educación temprana es muy baja. Es del orden de un 40%, y ese número, si bien ha subido, ¿no es cierto?, porque ha bajado la tasa de natalidad principalmente, sigue siendo muy bajo en comparación con los países que hacen bien esta pega, ¿no es cierto?, que son Finlandia, Noruega, Suecia, ¿no es cierto?, que son países que van logrando cobertura, sobre todo en el nivel medio, vale decir de los 2 a los 3 años, de casi un 90%, un 95%. Entonces, nosotros en ese nivel estamos más cercanos al 60%, y es donde tenemos que dar un tremendo salto, porque al invertir en esa etapa, nosotros vamos a generar capital humano para este país muy superior. Y es por eso que esos países logran dar el salto en desarrollo. Y nosotros, curiosamente en Chile, ¿cierto?, tenemos que el presupuesto de la Nación del año 2025 al año 2026 subió un 7% en educación superior y cayó un 1% en educación parvular. Entonces, básicamente estamos haciendo las cosas al revés, y eso es algo que los números lo muestran, porque tenemos una cobertura baja, y porque tenemos todavía desafíos relevantes en materia de educación inicial, pero aprovecho de decir que de todas maneras es un país que en los últimos años sí ha ido avanzando, ¿ya? Y eso es importante de destacar, porque es un país que todos los gobiernos que han tenido hacia atrás han ido haciendo su contribución, pero no a la velocidad que necesitamos que se haga, ¿ya? Porque esto es como lo más importante que la sociedad hoy día debe hacer, debe atender, cualquier sociedad, ¿ya? Y ese es el llamado que hacemos nosotros. O sea, en primer lugar, todos los niños en Chile, ojalá en esa etapa, tienen que estar inscritos en una sala cuna, en un jardín infantil o en algún programa que realmente trabaje todo el desarrollo integral de un niño. Y hoy día tenemos un porcentaje muy bajo nosotros. Nosotros los padres, ¿no es cierto?, ¿quién sabe ser padre? Tenemos que estar todos preocupados de
entender mejor las competencias parentales, qué es lo que tenemos que hacer con los niños en esa etapa del desarrollo en nuestras casas, cómo tenemos que incentivarlos, cómo tenemos que estimularlos, ¿no es cierto? Y es algo donde como país estamos tarde. Otro dato relevante, ¿no es cierto?, es la comprensión lectora. La comprensión lectora en Chile sabemos que es muy baja. Sabemos que tenemos muchos desafíos como país en eso, y el origen del problema lector se produce en esta etapa de la vida. Qué importante, José Manuel, lo que mencionas, ¿no? Hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Choshuenco en relación a estos números preocupantes por la no participación de miles de infantes de 0 a los 4 años en la educación primaria. Una situación que en el diálogo que logran tener ustedes, me imagino, se da en parte por la no disposición de lugares donde inscribir a los niños, pero ¿hay algo también de la no concientización de los padres de entender que esto es algo importante? Sí, totalmente. El problema es un problema multifactorial. No tiene que ver con que Chile no tenga capacidad instalada. Hay lugares en Chile donde hay espacios de jardines infantiles, sin duda. La gran mayoría de las comunas lo hay. Hay comunas que no. También es importante decirlo. Hay comunas como Santiago Centro, como Estación Central, que tienen problemas de espacio y la gente busca jardines infantiles. Por lo tanto, no es un problema de infraestructura. En algunos lugares sí lo es, pero mayoritariamente es un problema que nosotros, los adultos, no entendemos lo relevante que es y qué es lo que necesita un niño en esta etapa del desarrollo para lograr su potencial de desarrollo, ¿ya? O sea, nosotros podemos entender que quizás un niño necesita cuidado, ¿cierto? Y tenemos que tenerlo protegido, ¿cierto? Pero en esta etapa de la vida no es eso lo que necesita. O sea, sin duda que lo necesita, pero necesita mucho más que eso. Y ese mucho más que eso, los padres hoy día en Chile lamentablemente no estamos preparados para eso, ¿ya? Ninguno de nosotros. No somos una cultura, una sociedad que tenga un gran acervo de competencias parentales. Entonces tenemos que apoyarnos en los jardines infantiles, en las salas cuna, en los colegios, ¿no es cierto?, en prekinder y kinder. Es súper importante, porque cada día que pasa, y por eso la campaña nuestra de Asistir es Crecer, cada día que pasa es una oportunidad de crecimiento, que no vuelve. Eso es lo complejo, ¿no? La plasticidad neuronal se abre en una etapa del desarrollo y luego se cierra, ¿cierto? Entonces es súper importante que todo el país, ¿cierto?, las autoridades, los políticos que hacen leyes para esto, que se asignen más recursos, que se flexibilice la oferta, que los padres y las madres tengamos programas de desarrollo de competencias parentales. Es un problema social, transversal, no es la culpa de alguien, es de todos nosotros. Y eso es lo que nosotros como Fundación Choshuenco queremos contribuir a eso, queremos contribuir a que este país tenga mejores políticas de educación inicial, porque sabemos que ahí está la clave para un desarrollo humano, ¿cierto? Y para un desarrollo económico, ¿no es cierto? Para todo tipo de desarrollo, aquí está la clave. Claro, porque en rigor, absolutamente cualquier padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Y la idea, los miedos de no hacerlo partícipe de esto, me imagino, van muy de la mano con mejor que esté en la casa. Y por lo mismo es importante en esta concientización de la que trabajan ustedes, entregar datos tan certeros como los que nos facilitaron ustedes. Por ejemplo, que el ser parte de la educación inicial entre los 0 y los 5 años disminuye la probabilidad de desertar el colegio un 18%. Y este dato también me sorprendió mucho. Permite disminuir la probabilidad de repetir en el colegio en un 5%. Son números, la verdad, avasalladores, ¿no? Los números avasalladores, oye, hay en todo orden de cosas, ¿no es cierto? El porcentaje de probabilidades de un adulto de ganar sobre $20.000, el porcentaje que tiene un adulto, el riesgo que tiene de cometer pena aflictiva. O sea, sí, hay estudios longitudinales en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, que toman grupos de niños que pasaron por educación inicial de calidad y los comparan con los que no. Y van mirando 40 años después o 30 años después qué pasó con esas personas. Y justamente esos datos que tú tienes tienen que ver con eso. O sea, hay un porcentaje, casi se duplican los indicadores en términos de, a ver, el doble de los niños logra una renta mayor a $20.000, el doble de los niños, qué sé yo, no tiene probabilidad de cometer pena aflictiva. Y cuando hablamos de Claro, seguridad, no sé, ¿con qué tiene que ver la seguridad? Tiene que ver con que en la primera infancia se constituye la confianza en sí mismo, la seguridad en uno mismo y la autonomía en uno mismo. Eso se trabaja en la primera infancia. Y si eso se logra, uno evita, ¿cierto?, conductas que no son prosociales y conductas disruptivas que le van a costar a la sociedad mucho. Entonces, cuando uno dice $1 invertido retorna 7, es porque todos esos costos sociales, si uno hace la inversión inicial,
temprana se evitan a la sociedad el día de mañana. José Manuel, parte de los datos que también nos impactaron en diálogo incluso interno, te cuento esto, dentro del equipo que hace entrevistas CNN nos llamó la atención el que un 10% de los niños no matriculados en salas cunas y jardines infantiles asiste a guarderías ilegales. Peligrosísimo, ¿no? Una pena, vimos la noticia, ¿no es cierto?, el año pasado, el año antepasado, de esos niños que lamentablemente perdieron la vida ahí estando en situaciones irregulares. Y es dramático, y ahí de nuevo el llamado es que toda la sociedad nos hagamos cargo. Imagínate lo desgarrador que es pasar familias, digamos, esa situación. Y eso tiene que ver con que nos falta información, con que nos falta entender mejor cómo funciona esto, y falta voluntad, ¿ya? Lamentablemente, los niños no hacen marcha, ¿cierto? No podemos tener una marcha de coches, aunque en otros países la ha habido, pero esta tiene que transformarse en una causa ciudadana. Esto es lo más importante, el legado más importante que le podemos dejar a los hijos, a los ciudadanos de Chile el día del mañana. Y ahí nosotros estamos haciendo distintas fórmulas y buscando distintas maneras de hacer incidencia pública, porque esto tiene que seguir avanzando. Yo aquí solo decir un par de desafíos que tenemos en Chile. Chile tiene hoy día este problema de cobertura, que tú lo has mencionado muy bien, o sea, solamente 4 de cada 10 niños están en educación inicial. Luego tenemos otro problema que es el financiamiento. El financiamiento en Chile es inequitativo, o sea, mismos jardines en mismos lugares reciben financiamientos diferentes del Estado, algo que hay que arreglar, que hay que modificar porque no tiene ni un sentido, entregan el mismo servicio pero reciben menos plata y eso implica mermas en la calidad sin duda. Y el tercer gran desafío que tenemos es cómo hacemos para que los padres tengamos mejores capacidades y mejores competencias parentales. O sea, cómo yo, José Manuel, cuando llego a mi casa tengo mejores posibilidades de contribuir al desarrollo y a la educación de mi hija, ¿cierto? ¿Qué tengo que leerle en la noche? ¿Cómo tengo que hablarle? ¿Qué tengo que modelar? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasa cuando en la casa estamos estresados? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cómo enfrento una pataleta? ¿No es cierto? ¿Con qué palabras tengo que hablar? Y eso son cosas simples, no es ciencia científica así compleja, y nosotros creemos que en Chile tenemos que avanzar en eso. Los países como Escocia, el Reino Unido, los países nórdicos, enfocan los recursos en llegar hacia los niños, ¿cierto? O sea, buscan cómo los recursos aseguran que los niños tengan educación temprana de calidad siempre, independiente de dónde estén, y aseguran que los papás tengan programas de competencias parentales. Muy necesario. Y ese es nuestro Chile. Eso es lo que tenemos que hacer. Absolutamente. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Choshuenco, muchas gracias por este diálogo con Entrevistas CNN. A quien esté interesado de conocer más de su trabajo, ¿cómo los pueden contactar? www.fundacionchoshuenco.cl. Pueden ahí encontrar un correo electrónico. Nosotros tenemos jardines infantiles en San Bernardo, en La Pintana, en Colina y en San Ramón, próximamente en Puente Alto, pero colaboramos con una red de 80 jardines infantiles públicos a lo largo de Chile, y estamos también en una red que se llama Red Educación Inicial 2030, junto con el rector de la Yale, Universidad Católica, empujando los temas de agenda pública para que esto sea, ojalá, en un par de años más, algo que tengamos resuelto. Perfecto, José Manuel, un abrazo. Muchas gracias por este diálogo con Entrevistas CNN. Muchas gracias a ustedes. Tema importantísimo al que muchas veces no se le pone el acento correspondiente. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.